Hola a todos, bienvenidos a Con ánimo de lucro, el podcast en el que nos señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast de Mi Crowd hablaremos sin filtros con grandes referentes de los negocios, la economía, la inversión y la política. Y bueno, si te interesa la inversión de impacto y quieres ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, conoce lo que hacemos en microwd.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En Mi Crowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. microwd.es. Tu inversión, su cambio. Yo soy Uneriño y hoy tengo el placer de entrevistar a Roberto Pérez, fundador de libros.com. Bienvenido a Con ánimo de lucro, Roberto. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, tú, Roberto, eres CEO, que esto ahora queda muy bien en inglés, y fundador de libros.com, ¿no? Que es una, tú me corregirás si me equivoco, una editorial de ebooks y también libros en papel, con la diferencia o particularidad que se basa en el crowdfunding, ¿no? Correcto. Entonces, diríamos que es una especie de alternativa a la autopublicación y a la publicación tradicional, ¿no? Justo, ya me callo, ya no digo más. No, cuéntanos qué es Sí. para ti libros.com, ¿no? Porque esto es como la definición que se da para alguien que quiere buscar la empresa y demás. Pero en realidad, ¿qué es? Porque probablemente haya mucho más. Pues sí, justo la definición corta es la que tú has dicho, es una alternativa a aquellas personas que quieren autopublicar, pero no tienen dinero para financiar la publicación o simplemente no quieren hacerlo por esa vía. Y una alternativa también a aquellas personas que sí que quieren ir por el lado más tradicional, pero que no quieren pasar por los obstáculos que ello supone, que es espera, rechazo. Y bueno, ahí encontramos desde que empezamos en este proyecto hace ya 12 años, hacemos 12 años a finales de año, pues hemos ido aprendiendo un montón de la industria, porque nosotros veníamos de otro lado completamente distinto y cuando aterrizamos en esta industria, pues vimos los problemas que había de un lado y de otro, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros intentamos estar ahí en un punto intermedio que sirva de alternativa para aquella gente que quiere publicar un libro. Claro, porque ¿qué tipo de personas publicáis? O sea, vosotros entiendo que, entre comillas, aceptáis a todo el mundo, o hay una especie como de selección o de tipología que decís, oye, esto no, esto sí tiene cabida. En cuanto a temáticas, nosotros damos cabida a todo tipo de temáticas, desde libros de ficción, tanto novelas, poesía, como de no ficción, ensayos, de todo tipo de no ficción. Y nos fijamos, no nos fijamos tanto en temáticas, sino en que los proyectos sean viables con nuestro modelo. No todos los proyectos van a superar una campaña de crowdfunding. Hay proyectos que son muy buenos, pero a lo mejor no es el mejor modelo el nuestro, ¿vale? Entonces, nosotros sí que hacemos una selección de todo lo que nos llega. De hecho, rechazamos bastantes proyectos porque, vemos que no van a superar la campaña de crowdfunding y que decidimos no arriesgar, ¿no? Nosotros no somos una plataforma de crowdfunding en la que los autores pongan su proyecto y recauden el dinero y luego se lo gasten en los gastos, en los costes que lleva la publicación, sino que nosotros somos una editorial, ¿vale? Nosotros somos una editorial que apostamos por los proyectos, tenemos los derechos de los libros para luego desarrollarlos, ¿vale? Entonces, sí que es muy importante ese filtro previo que hacemos cuando nos llegan los proyectos. Entonces vamos a hacer una simulación, ¿no? Imagínate que yo estoy escribiendo un libro o quiero escribir un libro. Uh-huh. ¿Qué tendría que hacer? O sea, yo te mando ya el libro escrito, tengo una idea y os escribo y vosotros me decís, oye, ¿lo vemos claro, no lo vemos claro? ¿Tiene encaje en nuestra editorial? Vamos a ver si lo podemos financiar. Uh-huh. Vale, nosotros recibimos los proyectos todos a través de la web, tienen que rellenar un formulario de contacto y los proyectos pueden estar en una fase muy inicial en la que solo se tenga la idea
o pueden estar un poquito más avanzados, que ya se haya empezado a escribir y todavía no se ha terminado, o pueden estar ya terminados, ¿vale? Entonces, en función de la fase en la que se encuentre el proyecto, pues nosotros vamos a conocer más o menos del proyecto y por tanto vamos a tener una estrategia u otra, ¿vale? Entonces, hay proyectos que vienen simplemente con una idea y que nosotros participamos más en la creación de ese proyecto, pues con nuestros consejos, si vemos que nos interesa, y trabajamos más mano a mano con el autor en esa fase previa, en esa fase inicial, pero también hay proyectos que nos vienen totalmente terminados, que ya incluso hasta con la portada diseñada y luego, más allá del crowdfunding, evidentemente, le damos un lavado de cara, hacemos la edición, la corrección, la maquetación para que esté todo correcto y luego la comercialización, ¿vale? Claro, y entonces, ¿cómo es un proyecto, me decías al principio, que puede ser susceptible de conseguir financiación a través de crowdfunding, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto que tú le recibes y dices, esto sí va a poder salir adelante y entonces lo aceptamos? Pues mira, nosotros lo que miramos varias cosas. Primero de todo, que sea un libro que encaje en cuanto a temática, aunque ya he dicho que prácticamente publicamos de todo, pero bueno, hay algunas cosas que a lo mejor no nos interesan tanto. Y luego, sobre todo, que veamos que hay una comunidad detrás que lo va a respaldar, ¿vale? Bien sea la comunidad del autor o bien sea una comunidad potencial que pueda tener interés por el tema del que trata el libro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los libros de ficción o novelas son más complicados de financiarse a través de crowdfunding si el autor no tiene una comunidad fuerte. Sin embargo, los ensayos pues funcionan mejor independientemente de la comunidad del autor porque bueno, suelen tratar temas que pueden interesar a otra gente a la que nosotros podemos llegar también. Claro, una comunidad fuerte son, por ejemplo, seguidores en redes sociales. Sí, bueno, puede ser seguidores en redes sociales, pero no tiene por qué, ¿no? Tenemos algunos autores que a lo mejor no tienen tanta presencia en redes sociales, pero tienen otro tipo de redes sociales, ¿no? Redes sociales más fuera de Internet, pero que también son redes sociales, ¿no? Pues o redes profesionales o tenemos autores que son muy mayores, que a lo mejor no tienen Twitter ni Facebook, pero que han tejido una red de contactos o una red profesional durante muchísimos años y que eso también funciona, ¿no? Sí que es importante eso, que a la hora de lanzar un proyecto haya un interés en el proyecto, o bien por el lado de la temática, o bien porque se quiere apoyar al autor para que ese libro salga adelante. ¿Y intentáis evitar cosas polémicas? Libros que digas, uy, esta temática nos puede traer problemas. O ahí os arriesgáis un poquito. Bueno, hemos tenido de todo. Ha habido una época en la que publicábamos muchos libros periodísticos de investigación y bueno, son proyectos complicados porque al final eso te expone mucho en redes sociales y bueno, pues a veces no es agradable, ¿no? Pero al final siempre nos decantamos porque si nosotros nos caracterizamos realmente por dar visibilidad o por dar voz a autores o a proyectos que de otra manera no tendrían, ¿no? O bien porque son rechazados por editoriales tradicionales o bien porque no se tiene dinero para publicarse, ¿no? Y nosotros creemos en un modelo en el que si hay un proyecto que es apoyado por la gente, vamos adelante, ¿no? Y nosotros vamos a dar apoyo. Y siempre lo hemos hecho. Si los pilares fundamentales están bien y se sostiene, si es un proyecto de investigación, por ejemplo, y se sostiene con pruebas lo que se está contando, vamos adelante. Te cuento una anécdota. Hace años, publicamos un par de libros de manera simultánea en una colección de periodismo de investigación en el que uno iba sobre la trama Gürtel del PP y otro iba sobre el saqueo de los ERE. Y lo hicimos de manera simultánea, las campañas de manera simultánea, la publicación a la vez, porque sabíamos que iba a haber problemas, ¿no? Y en redes sociales, pues la gente decía, cuando veía la publicidad del libro de la Gürtel, decía, ¿y los seres qué? ¿Qué pasa con los seres? Y decía, que también tenemos un libro sobre los seres, ¿no? Entonces, bueno, polémicas en ciertos temas siempre va a haber, pero lo que nosotros queremos es defender que si un proyecto tiene público y tiene compradores, pues vamos a dar soporte con las herramientas que nosotros tenemos, ¿no?
No, además está bien pensado, ¿no? Porque efectivamente, entre comillas, te salvas las espaldas, ¿no? Y dices, oye, no, aquí estamos publicando, ¿no? Porque igual si sacas primero uno y luego al cabo de un tiempo el otro, como que ese efecto, Claro. ¿no? La gente no lo ve a la vez, la gente puede enterarse de que ya ha habido otro antes o de que va a haber otro después y ahí sí que puede Mm. haber... Claro, generalmente las editoriales independientes tienen como una línea editorial muy clara, política y de filosofía. Nosotros al final no es tanto eso, porque insisto, lo que defendemos es un modelo de publicación que hace posible que los libros que los libros sean publicados que de otra manera no serían, ¿no? Y ahí con el tiempo pues hemos publicado tantísimos libros que hemos publicado absolutamente de todo, de todos los colores y de todas las opiniones, y creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? Que ahora pues estamos viendo últimamente que si no eres de uno, eres de otro, y no puede haber grises, no puede haber puntos medios, no puede haber debate. Como, joder, madre mía, me tengo que posicionar constantemente. Y la verdad es que nosotros nunca hemos sido como acusados directamente de sois tal o sois cual o ¿por qué publicáis esto? Si es que publicamos de todo, ¿no? Lo que queremos es dar voz a cosas interesantes y que se genere debate con los libros, que es lo bonito de los libros, ¿no? Bueno, ahora más o menos que ya conocemos en qué consiste el proyecto que diriges, me gustaría que hablásemos más de ti como emprendedor, ¿no? Ujú. Y de tu persona. Me han dicho, igual, no sé si en algún momento la cago, tú me avisas, ¿eh? Vale. Que tú eres ingeniero informático, pero que habías sido futbolista. Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo uno...? Que no digo que no se pueda, ¿no? Pero claro, para que la gente, porque a veces la gente piensa, no, para emprender poco más que hay que estudiar ADE, ¿no? Y si uno no estudia ADE, como que no puede emprender, ¿no? Bueno, tú has sido futbolista y eres ingeniero informático. Primero, ¿no? Sí, ¿Cómo eres futbolista y cómo luego pasas a bueno, emprender pues, después pues, de... pues fíjate, te han dado información no del todo correcta, pero te han dado información buena. Ni he sido futbolista ni soy ingeniero informático. Me explico. No he sido futbolista porque yo jugaba mucho tiempo al fútbol, hasta los 18 años, y yo dedicaba muchísimo tiempo a jugar al fútbol y quería dedicarme a ello, iba a dedicarme a ello, pero con 18 años tuve una lesión de rodilla muy grave y tuve que dejar el fútbol pues casi de un día para otro, ¿no? Intenté recuperarme, intenté volver a jugar, pero no lo conseguí. Y justo en esa época en la que, bueno, pues estás decidiendo un poco tu futuro, pues tuve que decidir si seguir apostando por el fútbol y recuperarme y esforzarme más o ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar. Hice una formación profesional en desarrollo de aplicaciones informáticas primero, y cuando acabé eso me fui a la universidad y empecé a estudiar ingeniería informática. Hice 3 años, me fui de Erasmus, y al tercer año, después de estar un año en Finlandia estudiando, pues dije yo a la universidad no vuelvo. Y nada, ahí me quedan 8 asignaturas por acabar y creo que no las voy a acabar. Así que estudié ¿Y qué pasó ingeniería, en pero no. Finlandia? Que dijes, ya a la universidad no vuelvo. Bueno, pues primero yo me fui allí con la idea de tener una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido en España. Yo era muy mal estudiante, yo repetí bachillerato 2 veces, hice la formación profesional, ahí aprendí pues a programar, ya empezaba a tener mis propios proyectos. Y entré en la carrera, pues bueno, pues vamos a continuar, vamos a aprender un poquito más, vamos a avanzar, pero yo ahí no aprendí absolutamente nada. Ya lo que creía que lo que había aprendido ya me valía como para poder hacer lo que yo quería, ¿no? Que era, bueno, pues tener una base de programación para poder hacer cosas que a mí me gustaban. Y cuando me fui de Erasmus, bueno, pues yo me fui a una ciudad muy pequeñita al sur de Finlandia que se llama Lahti, y esto es 2008. Y bueno, en 2008 existía Facebook, pero poquito. O sea, era como, no había redes sociales, incluso Twitter y todo estaba empezando. Eh, y claro, yo me puse a buscar información de la ciudad donde me iba a ir a vivir un año y no encontraba nada. No sabía cuánto costaba la vida allí, cuánto costaba el alquiler, cuánto costaba la comida. No tenía nada de información porque era una ciudad muy pequeña, y dije, joder, ¿y por qué no desarrollo algo
que me ayude a mí a conocer a gente que vaya a estar en el mismo sitio o que ya haya estado y que me pueda dar información. Y ¿por qué no hacemos esto, no? Y por aquella época pues existían los foros, ¿no? Había muchos foros temáticos y ahí es donde estaba la información, pero el concepto de red social todavía no existía mucho. Entonces, ese verano, antes de irme a Finlandia, pues hice una red social. Pues con lo que yo sabía de programación, pues hice una especie de Facebook con que la gente pudiera crear sus perfiles, decir dónde se iba, compartir consejos, compartir gastos de vida y demás. Y nada, pues para allá me fui y eso empezó a funcionar y aquel año se convirtió pues en un año en el que pues pude desarrollar ese proyecto desde dentro, porque al final vivía con otra gente de Erasmus, pude ver cuáles eran sus problemas, sus inquietudes, y eso me permitió pues desarrollar un poquito más el proyecto. Y por otro lado, a la vez, el estudiar un año en un país como Finlandia, en el que la educación no tiene absolutamente nada que ver con España, pues me hizo replantearme un poco qué quería hacer cuando volviera, ¿no? Y lo que después de estar un año trabajando en equipo, trabajando con empresas, con clases muy pequeñitas, haciendo un trabajo muy práctico, pues imaginarme en volver a la universidad, a esas aulas magnas en las que hay 100 personas, escuchando a una persona durante 2 horas, pues es como, hostia, pues creo que no me veo haciendo esto y aquel proyecto pues empezaba a traccionar y ya decidí pues dedicarme a ello full time. Y bueno, pues por eso no soy ni futbolista ni ingeniero. Bueno, no, y la verdad que casi mejor, ¿no? Porque igual no te hubiese ido tan bien. Bueno, yo siempre digo que aquella lesión fue un punto de inflexión en mi vida porque no sé lo que sería de mí si no me hubiera roto la rodilla con 18 años. Igual estaba haciendo ya seguro, ya no sería futbolista, pero tengo 38 años y no sé qué habría hecho por el camino. Pero fue un punto de inflexión porque me hizo cambiar la forma de pensar, la forma bueno, pues hasta esa fecha pues no había hecho otra cosa más que estudiar y jugar al fútbol, ¿no? No había hecho mucho más y bueno, pues ese cambio de hábitos en el día a día pues me hizo descubrir cosas nuevas y creo que evolucionar como persona y que me ha llevado a donde estoy ahora, ¿no? Nunca se sabe, pero bueno, yo lo veo de una manera muy optimista. No, es curioso porque no eres el único que emprende por una lesión, ¿no? O sea, que de repente le pasa algo así y dice, oye, ¿qué voy a hacer, no? Pues emprender. Lo que sí que me resulta como más curioso, ¿no? Es que, porque, yo qué sé, pues mucha gente que se ha dedicado al deporte, aunque no sea de forma súper profesional, y ha tenido una lesión, como que luego ha emprendido en el ámbito del deporte, ¿no? Y en tu caso no, en tu caso fue en un ámbito totalmente distinto. Y me ha resultado muy curioso lo de la app. ¿Cómo se llamaba la red social? Era una red social que se llamaba Erasmus, con 2 O's. Era una red social para estudiantes internacionales y, bueno, ese proyecto estuvo muy bien, pero al final acabó muriendo. Y me decías que habías hecho una FP, porque yo es que soy muy partidaria de ese tipo de cosas. Me gustaría romper una lanza, ¿no? En favor de la FP. ¿Cómo fue tu experiencia en la FP? Porque está como... Bueno, igual tú no tienes esa sensación, pero es que yo en España tengo la sensación de que entendemos que la FP es a donde se va la gente que no vale para ir a la universidad. Sí, Es justo. como para tenerte entretenidillo. Sí, o sea, yo creo que ahora no conozco mucha gente que esté haciendo FP o que esté ahora en bachillerato y que tenga que decir. Sospecho que sí que ha cambiado un poco las cosas, pero en aquella época era el primer año que se hacía esa FP, o el segundo año, creo. Y era justamente lo que has dicho, ¿no? Era la gente que no vale. De hecho, yo fui a un FP porque yo no aprobé selectividad. Yo era muy mal estudiante y hice un muy mal bachillerato y no me daba la nota para ir a la universidad. Entonces mi salida era para estudiar la carrera, sí, que tampoco era mi objetivo al final, ¿no? Pero era pasar por una FP. Era como, pues los de segunda van ahí a la FP. Y para mí la experiencia fue increíble. Aprendí una barbaridad, aprendí a tener unas herramientas que me permitieron luego emprender. Y ahora, joder, muchas veces digo,
madre mía, lo que ha avanzado la FP, la cantidad de cursos que hay interesantes. Yo es que si tuviera tiempo me estudiaría un montón de FPs porque son 1 año y medio de estudios súper prácticos en los que luego tienes prácticas de 3 o 4 meses en empresas y que de verdad te enseñan lo fundamental para poder empezar tu actividad laboral, ¿no? Y creo que ahora, madre mía, es que se puede aprender de todo, no solo con la FP, en internet, puedes aprender de otra gente que está haciendo lo mismo. Entonces, para mí la universidad, que está muy bien y te aporta cosas que no solamente son formativas, las relaciones sociales también son muy importantes en la universidad, ¿no? Pero que esté denostado me parece un gravísimo error y creo que se debería de apostar más por esa educación. No lo sé, espero que esté cambiando eso, espero que esté cambiando porque en mi generación al menos se nos metía en la cabeza que si no tenías una carrera que estabas perdido y que había que tener carreras y ahora nos encontramos con un montón de gente súper formada con carrera, máster y más cosas, pero que no saben trabajar. Es muy No, importante, ¿no? totalmente. O sea, te puedes encontrar un montón de camareros licenciados y que es maravilloso, pero que claro, que al final Sí. no están pudiendo trabajar, ¿no? En eso para lo que estudiaron. Claro, no solo por no tener oportunidades laborales, sino porque hay gente que sale de la universidad que no sabe trabajar en equipo, que no sabe relacionarse con los compañeros y eso me parece fundamental aprenderlo. Y creo que la FP te da eso. Eh, no sé si ahora ha evolucionado, ya te insisto, porque no lo desconozco, pero vamos, yo totalmente a favor de las FPs, creo que son súper interesantes. Y hay otra cosa que me ha resultado interesante, ¿no? Cuando decías, "Joder, yo me di cuenta que me iba a un pueblito súper pequeño de Finlandia y tal, y que no tenía ni idea de cómo era el estilo de vida allí, ¿no? Y los precios y demás. Y por eso me decidí a emprender, pues aplicando los conocimientos que había aprendido en la FP. Claro, a veces pensamos, y sobre todo la gente que estudia, pues, lo que decía al principio, ADES y cosas así, ¿no? Que para emprender, bueno, hay que hacer un business plan, hay que, bueno, a poco más que te tienes que tirar, no sé, un año estudiando el mercado en el que te vas a meter, o sea, tener un montón de papeleo y muchas veces la experiencia, o cuando hablamos con muchos emprendedores, lo que nos acabamos dando cuenta que al final mucho del emprendimiento tiene más que ver con la propia experiencia, ¿no? Y con uno que se da cuenta de que existe una necesidad porque la vive en sus propias carnes, ¿no? Y intenta resolverla. Que yo creo que Claro. es tu caso. Sí, totalmente. O sea, no es el primer emprendimiento que hago en base a una necesidad o un problema que yo quiero resolver. A ver, para empezar, alguien que estudia una carrera pensando en que quiere emprender, cuando tienes 18 años o tienes 20 años, es que no sabes absolutamente nada de la vida. ¿No? A ver, que yo tampoco parezco un viejales aquí, hablando así, pero yo me remonto a cuando yo empecé a emprender y digo, joder, si es que eh, yo no sabía nada ni de emprender, ni de cómo dirigir una empresa, ni nada. Y a día de hoy todavía me falta mucha experiencia y creo que esa experiencia solo se consigue trabajando con otros y viendo a otros y teniendo clientes y facturando y teniendo problemas y resolviendo los problemas de verdad y pagando nóminas. Y eso no se hace estudiando una carrera solamente. Hay que bajar al barro y vamos, yo soy partidario de, en cuanto puedas, haz algún proyecto. Yo empecé a hacer mis cosas con 18 años, con mis webs pequeñitas, pero me daba para escribir emails para enseñársela a otros, para recibir feedback y eso, si ya se podía hacer cuando yo empecé, ahora hay un acceso a unas posibilidades a hacer cualquier cosa, a crear cualquier proyecto, eh, que vamos, yo animo a los chavales de 16, 15 años que se pongan ya a hacer cosas porque es la forma de aprender y de Tú evolucionar. dices que Erasmus no ha sido la única cosa que has emprendido, ¿no? Antes de llegar a esta editorial.
online. Claro, tú te vas un año a Finlandia, ahí ya o estás emprendiendo el tema de la red social y vuelves de Finlandia Ujú. y vuelves a España. Y Ujú. ahí, ¿qué pasa? Que, bueno, que empieza a ir regular la red social o que simplemente se estanca y decides hacer otra cosa o cómo va. No, ahí, a la vuelta de Finlandia en 2009, pues ya decido bueno, esto va en serio y decido crear una empresa, porque hasta entonces ni siquiera teníamos una empresa. Ahí conozco en Finlandia, yo conozco al que es a día de hoy mi socio desde entonces, y decidimos crear una empresa que dé soporte a ese proyecto, ¿no? Ese proyecto no genera suficientes ingresos como para vivir. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues empezamos a dar servicios a otras personas o empresas que quieren hacer desarrollo web, que es lo que yo sabía hacer, desarrollo web. Entonces, con la base que teníamos de Erasmus, empezamos a desarrollar otras redes sociales de nicho verticales para otras empresas, ¿vale? Y ahí es donde empezamos pues, a tener capacidad para contratar a gente, a empezar a crecer un poco en cartera de clientes. Y bueno, con Erasmus seguimos unos años hasta 2011, 2012 creo, que crecemos mucho, pero bueno, eso no llega nunca a ser un negocio sostenible. Dependemos de otros clientes para poder mantener ese proyecto vivo. Y ya decidimos en un momento que eso no tiene mucho sentido seguir empujándolo porque no encontramos. Claro, o sea, yo te estoy hablando que ese proyecto surge cuando yo tenía 20, 22, 23 años, como una solución a un problema que yo tenía. Ni pensaba que eso podía ser un negocio. O sea, no sabía de dónde sacar, no tenía esa mentalidad. Yo tenía una mentalidad de producto, ¿no? De desarrollar un producto que resuelva un problema a un grupo de gente, pero de ahí a pensar en cómo monetizarlo, hay un mundo, ¿no? Que no es lo mismo que si empiezas un proyecto pensando en esto es un negocio, quiero hacer este negocio, y luego ya desarrollo, ¿no? Que nunca se sabe qué es lo mejor, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso ese proyecto se muere, no seguimos adelante, pero nos surge la oportunidad de desarrollar libros.com, ¿vale? Digamos que ese proyecto nos cae a nosotros, que nos proponen desarrollar algo parecido a lo que teníamos con Erasmus, pero bajo el dominio de libros.com, y ahí empezamos a trabajar en libros.com, que inicialmente es una red social para lectores, pero al poquísimo tiempo de empezar nos damos cuenta de que vamos a entrar en la misma rueda que veníamos con el proyecto de Erasmus, ¿no? Que es desarrollar una red social sin business plan, sin saber de dónde va a venir el dinero, ya con una estructura de gente, y al poco tiempo decimos, no, esto hay que dar una vuelta, hay que hacer algo diferente, y ahí es cuando un día se nos ocurre, oye, ¿por qué no nos dedicamos a publicar libros con crowdfunding? No tenemos dinero para invertir en hacer libros, pero tenemos capacidad para desarrollar. ¿Por qué no desarrollamos una plataforma de crowdfunding? Tenemos el mejor dominio del mundo para hacer este negocio. Vamos a meternos aquí, ¿no? Sin tener absolutamente ni idea de cómo se publicaba un libro. O sea, no teníamos ni idea. Y eso fue un aprendizaje enorme también. Y creo que fue una de las grandes ventajas, ¿no? De haber entrado en este negocio, porque, claro, nos hizo ver cómo era el negocio, cómo funcionaban las cosas, y ver lo que estaba mal, ¿no? Lo que no funcionaba. Lo primero que vimos nosotros es, para vender 500 libros tienes que hacer 1000, y 500 los vendes y 500 se destruyen. ¿No? Nos decían, no, es que la mitad de los libros se destruyen. ¿Pero cómo que se destruyen? Que haces un libro que se va a triturar. Sí, esto es así. Esto no puede ser. Y ahí empezamos como a poner soluciones en lo que nosotros pensábamos que eran problemas. O sea que vosotros tenéis la empresa esta de desarrollo No, ya y no. No. no teníais, ¿no? Digo, Sí, en ese momento, sí. 2012 me decías, y os llega la idea de hacer una red social para lectores. Ujú. Sí. ¿Y cuál era? O sea, como se trataba como de, bueno, yo soy aficionada a la lectura, me meto en esta red social como para comentar y hablar sobre libros. Justo. O sea, tú te creabas tu perfil, podías elegir los libros que estabas leyendo, hacer reseñas, pues una especie de Goodreads,
para la comunidad hispana. Y estaba muy bien, hicimos un montón de usuarios, un montón de funcionalidades de red social, pero bueno, no había forma de monetizar eso. La única forma de monetizar eso era a través de afiliados por venta de libros o a través de ads, y eso necesitabas muchísimo volumen de tráfico para que salieran los números, y ya teníamos la experiencia de la red social de estudiantes que eso no había sido muy difícil de hacerlo traccionar, y decidimos parar esa forma. Os viene el proyecto de fuera, pero en realidad sois vosotros los que le dais la vuelta y los que se os ocurre, sin tener ni idea del mundo editorial, ¿no? Montar una editorial. Sí, nos viene el proyecto de fuera, pero... ¿Cuál es el primer problema que os encontráis? Más allá de no saber cómo es el proceso, ¿no? La primera cosa que decís, ostras, no sabemos cómo solucionar esto y ¡pumba! Damos con la solución. Y la solución fue esta y ahí pudimos empezar como a... Pues mira, el primer problema que vimos fue justo el que te he dicho, ¿no? Bueno, queremos publicar un libro, ¿qué hay que hacer? Pues hay que invertir 5.000 euros o 3.000 euros para hacer 500 libros, y para vender esos 500 libros pues necesito una distribuidora que me va a pedir todos los libros para ponerlo en las librerías, y dentro de un año me va a decir que me devuelve la mitad y no ha podido vender la mitad. Y hostia, vamos a ver. O sea, estamos haciendo un producto, pagándolo por adelantado. Necesito dárselo a una distribuidora que me va a hacer un trabajo durante un año y después me puede devolver los libros. ¿Y qué hago yo con esos libros? Y me están diciendo además que esos libros seguramente se destruyan. Y esto no puede ser. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en aquel momento empezaba a sonar Kickstarter en Estados Unidos, Berkami nacía en España. Dijimos, joder, pues estas plataformas de crowdfunding que están muy enfocadas al mundo cultural son muy variadas. ¿Por qué no hacemos nosotros algo de nicho con el dominio que tenemos, que es maravilloso, y solo hacemos libros? Y dijimos, bueno, pues con el crowdfunding cogemos el dinero por adelantado, ya hacemos una parte de preventas, y con el resto de dinero invertimos en los libros para vender después. Y así fue, o sea, tal cual te lo cuento. Un día tuvimos esa idea maravillosa y al cabo de un mes teníamos la plataforma. Solo nos faltaba convencer a un autor para que probara esa idea que en nuestras cabezas era maravillosa, y convencimos a Lorenzo Silva para hacerlo. Claro, Lorenzo Silva ahora es muy conocido, y en aquel momento también había sido ya premio Nadal, luego después fue premio Planeta. Convencimos a un autor muy potente para que probara, y claro, eso se viralizó mucho, ¿no? Pues en todos los medios, Lorenzo Silva apuesta por el crowdfunding, en una nueva plataforma editorial, tal. Y nada, en 30 días recaudamos 3.000 y pico euros para hacer ese primer libro. Y claro, dijimos, joder, en 30 días hemos conseguido lo que necesitamos meses para hacerlo con la red social, con afiliados o con publicidad. Y ahí nos dimos cuenta que había que ir por ahí. Como, joder, en 30 días hemos conseguido 3.000 euros, luego ya vendrán otros problemas, ¿no? Que vinieron. Tenemos el dinero, ¿ahora qué hacemos? Porque no sabíamos ni cómo hacer los libros, o sea, de verdad, no teníamos ni idea. Y a partir de ahí fue un aprendizaje en todas las fases de la publicación de un libro, desde la captación de autores, la financiación, el proceso editorial de producir, la imprenta, la distribución. Aprendimos de cómo funcionaba toda la cadena, y fuimos intentando optimizar cada una de las fases para hacer un negocio lo más eficiente posible y lo más diferente posible al negocio tradicional, ¿no? O salvando los obstáculos que nosotros creíamos que tenía el negocio tradicional de la publicación. Pues tiene que ser muy guay estar empezando algo, ¿no? Y esa primera persona confía en ti, ¿no? Sí. O sea, fue... bueno, si no hubiera sido esa persona, hubiera sido un autor menos conocido, pues seguramente no estaríamos aquí, la verdad, porque no hubiéramos tenido esa buena prensa o ese apoyo. Y el hecho de que fuera Lorenzo Silva, pues Lorenzo Silva ya tenía una comunidad de seguidores muy grande, y pues eso fue una suerte, porque nos apoyaron. Era la primera vez que hacía esto, que se hacía un libro a través de crowdfunding, ¿no? Oye, y igual esta pregunta te parece absurda, ¿no? Porque claro, yo no conozco el mundo editorial. Entonces, pues, si tú más o menos tienes previsto vender 500, ¿por qué tienes que hacer 1.000? Pues porque necesitas
una editorial normal, ¿no? Necesitas tener suficiente volumen de libros para poderlo colocar en suficientes librerías que te piden más libros porque quieren tener libros de sobra por si venden, ¿no? Entonces siempre necesitas de más. Los libros o sea, si haces 500 y los distribuyes los 500, pues vas a colocar en librerías 500 libros, pero es que no se van a vender 500 libros, porque primero, porque se necesita un tiempo para que se vendan esos libros, hay mucha rotación, hay muchas novedades, y llega un momento en el que los libreros dicen, bueno, este libro ya han pasado 5 meses y no se ha vendido, te los devuelvo. Y la distribuidora nos dice, oye, que de los 500 libros que me disteis, solo he vendido 100. Toma, 400 libros que publicaste hace un año. ¿Qué haces con eso ahora? Y eso es tremendo para la industria porque te lleva a tener que sobreproducir para vender. Que es absurdo. Es un coste enorme, ¿no? Y nosotros, bueno, pues intentamos siempre, no es posible, ¿no? Porque siempre tienes que intentar hacer de más para... Nosotros trabajamos con distribuidora también. Una parte de nuestro negocio, de nuestras ventas, se hace a través de distribuidora. Pero intentamos ser muy... Bueno, con el crowdfunding nos sirve para predecir cómo va a ir ese libro, nos sirve de termómetro, entonces ajustamos muy bien. A veces nos equivocamos, a veces nos quedamos cortos, a veces nos pasamos, pero bueno, al menos ya reducimos mucho el riesgo, ¿no? Claro, y vosotros, digamos, actuáis como una editorial normal, más allá de todo el tema de crowdfunding, es decir, Sí. pues os encargáis de la promoción del libro, por ejemplo, ¿no? De montar pues, presentaciones y... Claro, o sea, nosotros en ese sentido somos como una editorial normal, con todos sus procesos, pero la característica principal es que, o la característica diferenciadora es que lo financiamos previamente, ¿no? Y eso nos da pues cierta ventaja a la hora de, bueno, pues que ya tenemos el libro prevendido, ya sabemos Claro, no además tienes que hacer una inversión que no sabes, ¿no? cómo va a ir, claro, eso es. Y ya conoces a tu audiencia, ya conoces si hay interés, no hay interés, bueno, es una Bueno, ventaja. sería un poco como esto que se ha hecho con algunos productos, ¿no? De tipo, estos relojes inteligentes, ¿no? De, oye, vamos a sacar este Sí. producto, si te interesa, ponemos 100 en preventa o los que sean, ¿no? Y resérvalo y cuando lo consigamos producir te llegará. Y de Claro. hecho, vosotros habéis notado que a raíz de montar libros.com ha habido editoriales que están más o menos adoptando un modelo parecido, porque yo conozco Sí, un compañero que ha publicado hace poco un libro que hizo, ¿no? Primero lo hizo en preventa y hasta que no consiguió vender X libros, no empezaron, digamos, a producirlo y luego mandarlo. claro, hoy en día es muy habitual, no solo en el sector editorial, sino en cualquier otra cosa, en cualquier otro producto o producto cultural. Eh, Ahora ya está muy extendido, todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding, todo el mundo ha comprado por adelantado algo, pero claro, nosotros cuando empezamos en 2011, imagínate lo que era decirle a un autor que hiciera una campaña de crowdfunding, eso era un obstáculo muy grande. Ahora la gente lo sabe. Lo saben los autores, lo saben los mecenas. Claro, antes la gente compraba, hacía un apoyo en crowdfunding y a lo mejor te escribía un email al día siguiente, oye, que no me ha llegado el libro. Como, hostia, claro, piensas que estás comprando algo y que te va a llegar ya, ¿no? Y que no tienes que esperar 5 o 6 meses a que se haga el libro. Ahora sí, ahora está muy extendido. Hay editoriales que utilizan otras plataformas de crowdfunding, hay editoriales que tienen en su propia web sistema de preventa. Entonces, bueno, eso ayuda mucho también a afianzar la alternativa del crowdfunding, ¿no? Que antes era como algo muy loco o algo como que no me queda otra salida y ahora ya es una opción muy buena, ¿no? Es una opción en la que yo autor, tengo más contacto directo con mis lectores, tengo ya no solo ayuda a hacer factible o a hacer viable el proyecto, sino que ya estoy haciendo el proyecto de una manera diferente, ¿no? Estoy contando más el proceso creativo. Bueno, estoy tejiendo una red de personas alrededor de un producto, alrededor de una persona que es el autor. Y eso es muy, muy, muy interesante tanto para el consumidor, el comprador de libros, como para el autor. ¿Y cómo se compite en una industria que tiene
gigantes bastante X, ¿no? En el mundo editorial, que en España, pues bueno, son muy potentes y a la vez con editoriales que están de alguna forma, aunque sea parcialmente, replicando vuestro modelo, ¿no? Y pese a eso, libros.com sigue funcionando, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Bueno, a ver, competir con editoriales, no diría que son nuestros competidores, porque al final una editorial tiene una línea muy concreta y publica ciertos libros. Primero de todo, que hay espacio para todos, y creo que es bueno también que haya diversidad y que haya editoriales pequeñas, independientes, que cuiden las publicaciones. Por ejemplo, algo que a mí no me parece nada bien, o que favorezca a la industria, es que haya tantísima concentración de los grandes grupos, ¿no? De Planeta y Penguin Random House, que al final van comprando editoriales pequeñitas, absorben sus catálogos, y eso es problemático a la larga, ¿no? Quizás nuestros competidores mayores son las empresas de autopublicación, que dan un servicio editorial por el que los autores tienen que pagar, y ya está, ¿no? Y bueno, ahí nosotros intentamos, pues, dar eh, un muy buen servicio, unas muy buenas herramientas para los autores, una comunidad muy grande de mecenas que apoyan los libros por la forma en la que tienen de apoyar los libros. Y bueno, pues esa es la forma que tenemos de competir, y con nuestra marca, ¿no? Que yo creo que al final la marca de Libros.com es muy potente, y eso pues siempre nos ha ayudado mucho a tanto a atraer a autores buenos como para prensa y demás. ¿Y cuántos libros, no sé si te sabes la cifra así exacta, pero cuántos libros habéis publicado desde que montasteis libros.com? Exacta no, pero alrededor de 750 más o menos, algo más de 750 libros. Sí, Joder, es una cifra no está nada bastante, mal, sí, ¿no? bastante. Suena fuerte, sí, sí. Y ya por último, lo que queda de entrevista ya para ir todavía más a lo personal. ¿Tú eres lector? ¿A ti te gusta? No, o sea, esto no es una pregunta trampa, ¿no? Como, oye, no se puede tener ¿no? una editorial si no te gusta leer. Pero bueno, por saber, ¿no? Si tú es una cosa que dices, ¿no? Es que encima resulta que es que a mí el mundillo me gusta, soy consumidor de lectura, tal. Sí, a mí fíjate que antes no era tan lector, pero desde que estoy aquí, pues sí, leo muchísimo más. No leo todo lo que me gustaría, pero porque pasan por nuestras manos un montón de proyectos diferentes. Quizás eso es lo que más me gusta de trabajar en libros.com, ¿no? Que te da la posibilidad de conocer a un montón de gente diversa, con ideas muy diferentes, muy locas, y es súper enriquecedor eso. Y creo que eso es lo bueno de la lectura, ¿no? Que te abre mundos nuevos, y tanto si es ficción como no ficción, ¿eh? Y, y sí, o sea, yo leo mucho ensayo, mucha no ficción, mucho libro de business, de negocio, porque, bueno, pues me gusta mucho. Eh, y me gustaría leer más ficción también. Lo que pasa es que, bueno, pues al final el tiempo es limitado. Y para alguien que es totalmente ajeno al mundo de la empresa, ¿cómo es el día a día de un CEO y en concreto cómo es el día a día del CEO de libros.com, ¿no? O sea, ¿tú qué haces cuando te lees? O sea, ¿cada día es distinto? ¿Son días más o menos similares? ¿Qué tipo de tareas haces? Bueno, pues ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Yo antes desarrollaba mucho más, porque a mí me gustaba mucho programar. Entonces todo el desarrollo que tiene libros.com, pues lo he hecho yo junto a un equipo de desarrolladores también, pero antes estaba más dedicado a esa parte. Ahora, relacionado con esa parte, pues soy el que diseña las nuevas funcionalidades, o especifica las cosas que tienen que hacer los desarrolladores, porque es algo que me gusta mucho, y porque creo que eh, bueno, pues es fundamental para hacer el negocio más eficiente, ver dónde están los cuellos de botella y demás. Eh, y luego, sobre todo, a lo que más dedico ahora mi día a día es en pensar en los siguientes pasos, ¿no? En dónde vamos a estar con libros.com en el futuro, en coordinar al equipo. Y bueno, el día a día es una aventura, cada día
surgen cosas nuevas y bueno, es lo que me gusta también, ¿no? El no estar encasillado en una función muy concreta, pues no podría. A veces es verdad que me quejo demasiado, paso demasiado poco tiempo haciendo la misma cosa y eso quizás es lo que menos me gusta, porque me gustaría, por ejemplo, cuando me pongo a programar y me abstraigo y dedico 3 horas a estar programando, a estar diseñando una funcionalidad, eso es como, joder, llevo 3 horas haciendo lo mismo. Eso pasa cada vez menos ya. Pero bueno, así es mi día a día. ¿Que al final es un curro 24/7 o hay tiempo para descansar? A ver, es que es muy difícil desconectar el cerebro. A mí me cuesta mucho. Entonces, a ver, no estoy todo el santo día trabajando, porque además tengo una niña de 2 años y medio, lo cual antes no pasaba, pero desde que nació mi hija, pues es como ya, aunque no quiera, tengo que desconectar. Pero es verdad que es muy difícil apagar el cerebro y dejar de pensar en las cosas que tiene el día a día el negocio porque son muchas, ¿no? Y hay muchas derivadas. Pero bueno, es algo que a mí personalmente no me incomoda, no me preocupa porque es verdad que trabajar 24/7 o estar conectado 24/7 es muy exigente, pero también te da una flexibilidad enorme, ¿no? De hoy puedo irme con mi hija a la piscina por la mañana, porque tiene una actividad en la guardería y puedo pasarme la mañana allí sin tener que rendir cuentas a nadie y porque puedo hacerlo, porque igual luego por la noche me puedo quedar más rato trabajando, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero para mí, por mi forma de ser, siempre me ha parecido mejor opción que tener un horario fijo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Me resulta interesante el tema este de la conciliación, ¿no? O sea, ¿tú dirías que alguien que emprende de alguna forma puede tenerlo más fácil para conciliar por esa flexibilidad que tú comentas, pese a que tenga en principio más trabajo, ¿no? Que alguien que es un simple empleado, o por lo menos más responsabilidad? Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo lo que he vivido en mis propias carnes desde que nació mi hija es que yo he podido hacer con ella muchas más cosas que amigos míos que han tenido hijos en el mismo momento y que trabajan por cuenta ajena no han podido hacer. Y a veces me pienso, ¿no? Cómo hubiera sido esto si yo hubiera trabajado en una oficina de 8 horas, que más trayecto pues pueden ser 10 y que mi mujer también. Qué mal. O sea, me costaría, ¿no? Porque yo estos 2 años y medio que tiene mi hija, que he pasado mucho tiempo con ella, realmente, y yo paso las tardes con ella. Y luego cuando se va a dormir, pues me quedo trabajando más, ¿no? Y esa flexibilidad me permite poder hacer eso, ¿no? Y creo que es una ventaja. Es muy duro, porque al final, bueno, pues la responsabilidad de tener un negocio cuando tienes una niña pequeña y mentalmente también, ¿no? La sensación a veces de, joder, no estoy dedicando todo el tiempo que debería al negocio, si hay problemas no poder atenderlos porque tengo que conciliar, bueno, pues bueno, ahí es difícil encontrar ese equilibrio, pero yo estoy contento con poder hacerlo así, ¿no? Y me costaría mucho imaginarme otra forma de hacerlo, la verdad, y me da mucha pena ver a pues, amigos míos que a lo mejor no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos porque es que no les queda más remedio, ¿no? Y libros.com, no sé por qué me sale todo el rato decir librerías. Libros.com es el último emprendimiento que vas a hacer, la última empresa que vas a montar, o no descartas en un futuro decir, oye, pues igual monto otra cosa. No lo sé, o sea, no lo sé. Me costaría decir que va a ser el último, porque por mi naturaleza soy una persona muy emprendedora, siempre estoy pensando en ideas nuevas y tal. Es verdad que antes de libros.com, yo tenía como una idea cada semana y quería hacerla y me ponía a hacerla y luego la abandonaba. Con libros.com es verdad que me he obligado a poco en este proyecto porque es lo que primero nos da de comer y porque por una cuestión de oportunidad, ¿no? Porque creo que la oportunidad es muy grande.
pero no sé cómo evolucionarás. Soy muy joven, tengo 38 años, la vida es muy larga. No lo sé, no lo sé. Por ganas haría mil cosas y creo que el mundo está cambiando muy rápido también y se van a abrir nuevas posibilidades, nuevas oportunidades a hacer cosas muy locas con todo esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, y bueno, me apasionan muchas cosas, entonces, bueno, pues ahí siempre está ese gusanillo, ¿no? Pero ahora mismo estoy foco 100% en esto y por mucho tiempo, creo, espero. Pues ahora para terminar, te voy a hacer una serie como de preguntas más rápidas y Ujú, todavía más personales y creo yo ujú, que más divertidas. La ujú. primera es la más fácil. Y es cómo llevas el fracaso. Porque cuando hablamos de emprendimiento siempre hablamos de éxito, de que bien nos va, no sé qué, no, pero nunca hablamos de que detrás del emprendimiento hay unos niveles de fracaso muchas veces inmensas, ¿no? Y gente que incluso se arruina y que tiene que volver a empezar y mucha historia de superación y demás. Pero ¿cómo lo gestionas tú? A ver, yo creo que el fracaso para mí es necesario y el fracaso a ver, necesario, no, que nadie vaya al fracaso, ¿no? Pero si se da, creo que es bueno porque eso te da aprendizajes y yo creo que yo al menos he intentado siempre transmitir a la gente con la que he trabajado, a mi equipo, que los errores, los fracasos, o por pequeños que sean, son buenos y lo que hay que hacer es aprender de ellos y no repetirlos, ¿no? Cuando se repite un error, ahí está el problema, porque no has sido capaz de aprender de ello. Eh, yo tengo bastante tolerancia al riesgo y emprendiendo un negocio siempre está ahí, ¿no? La sensación de que puede fracasar y que puede ir todo mal. Eh, bueno, quizás lo que más me preocupa es cómo puede afectar un fracaso empresarial a mi vida personal, a mi familia, ahora que tengo una hija. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Pero soy consciente de que puede ocurrir y si en algún momento fracaso, y he fracasado muchas veces en cosas más pequeñas, es parte de la vida también, el fracaso. ¿Y las críticas, cómo las gestionas? Bueno, depende de cómo se hagan. Depende de cómo se hagan. Hay críticas que son súper destructivas y que lo único objetivo que tienen es hacer daño. Pues eso evidentemente hace daño y no gusta. Y hay otras críticas que son más constructivas que intento sacar provecho de ello. A mí me gusta mucho trabajar con gente de otros sectores que no tengan nada que ver con la industria y que te den otro punto de vista y yo he aprendido, de hecho muchos de mis socios no vienen del mundo editorial, he intentado siempre juntarme con gente que me aporte otros puntos de vista y a veces eso duele. A mí me duele, o sea, me duele, creo que a todas las personas que dicen algo, recibir críticas duele, pero bueno, también he aprendido que eso es bueno y que si eso te ayuda a mejorar, pues está muy ¿Y bien. qué personas han influido más en tu vida? Bueno, yo creo que no podría decirte nombres, pero sí te diría que en cada momento, en cada etapa de mi vida, me he ido encontrando con gente que me ha dejado alguna píldora y eso que trasciende, ¿no? Por ponerte un ejemplo que creo que me vuelve a mi época más joven de cuando me lesioné de la rodilla. Yo repetí bachillerato el segundo bachillerato el primer año, con un montón de asignaturas. El segundo año justo fue cuando me fastidié la rodilla y claro, ese año fue muy malo a nivel de estudios también porque dedicaba mucho tiempo a rehabilitarme y demás y llegó al final del curso llegó un momento en el que hubo que decidir si volvía a repetir. Claro, volver a repetir después del año que había pasado, no poder avanzar, para mí era como, joder, esto es un problemón enorme. Y, y tuve una jefa de estudios ese año que me dio un consejo muy bueno, que fue, mira, ahora tienes 19 años, o no, 18 años, eh, por repetir un año más, no pasa nada. Cuando tengas 40 no te vas a acordar de ese año que repetiste. Es más, lo vas a recordar como algo bueno, como un año en el que te tomaste la vida con más calma y con más tranquilidad y que tuviste tiempo para reflexionar. Y es algo que yo recuerdo mucho, porque ahora casi que tengo 40 digo, es que es verdad.
es que ese año fue maravilloso y no pasó nada. Y ahora digo con orgullo que repetí 2 veces y no pasa nada. Es que no pasa nada. Y fue un fracaso, ¿no? O fue visto como un fracaso, pero a mí esa persona me influyó mucho en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la vida te lleva a cosas y el tiempo es muy largo y hay que vivir el momento y ya está. Y dos preguntas más. ¿Un hobby? ¿Sigue siendo el fútbol tu hobby o lo has abandonado por completo? No, lo he abandonado porque no puedo, porque ya llevo 4 operaciones en la rodilla y me gusta muchísimo y echo muchísimo de menos jugar y competir porque yo soy muy, muy competitivo, pero no, ya ni siquiera me gusta verlo porque ya el fútbol ya ha degenerado muchísimo. Y me gusta mucho la huerta. Tengo una huerta en casa, tengo la suerte de vivir fuera de Madrid y tener un poquito de terreno donde cultivar y eso es mi hobby. Y además, además de cultivar cosas, cultivo la paciencia porque yo soy una persona muy impaciente, quiere ver las cosas hechas rápido y pues cultivar un tomate lleva meses. Me gusta mucho. Pero luego, bueno, luego comerte ese tomate tiene que ser espectacular. Maravilloso, maravilloso. Dura muy poco, pero es maravilloso. Y la última pregunta, que es la que más me gusta y te va a parecer rara, pero bueno, es ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita? Al huerto. No, es broma, no sé. A ver, una primera cita. Joder, qué pregunta tan difícil. Iba a hacer una broma muy mala. Te iba a decir al huerto. Claro, eso, tío. Al huerto sería, vamos, sería perfecto para mí. No, a dar un paseo. Creo que a dar un paseo. Sí. Creo que pasear está bien. Sin mirar el móvil y sin dar un paseo, charlar. Eso está bien. El sitio de lo de menos. Muy, muy interesante, la verdad que no hay preguntas ahora y hay respuestas que no me esperaba, pero porque a veces como que nos separamos, nos pasa con mucha gente, nos pasa con los políticos y también nos pasa con la gente que emprende, ¿no? Como que nos cuesta pensar que es gente como de carne y hueso que tiene hobbies como puede ser la huerta o que le gustaría eso, ¿no? Tener una cita paseando, o sea que está súper guay. Así que bueno, muchísimas gracias a ti por haber venido y a los que nos ven por llegar hasta el final de la entrevista, que yo creo que merece la pena. Así que si os gusta a quienes nos escucháis, pues le dais like, nos compartís, se lo pasáis a la gente que conozca a Roberto, decís, oye, que sepáis que Roberto llevaría a dar un paseo a alguien con quien tuviese la primera cita, y también animo a la gente a seguir a Micraut en micraut.es y a libros.com si le interesa la lectura y si no también. Porque, oye, si Roberto se pudo no solo iniciar, sino desarrollar en la lectura gracias a este proyecto, pues oye, igual hay gente que no está muy metida en la lectura que también se puede acabar introduciendo gracias a libros.com. Sí. Pues muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Yo también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao.